Camilo se fue de la asistencia. Hola, Ya, ahora otra vez ya apareció. ¿ya? ¿Me escuchan ahora sí? Es que sí se apagaron todos los micrófonos, se apagó el micrófono. Ahí me escuchan y me ven, ¿sí? Sí, perfecto. Listo. Bueno, no, Una pregunta, entonces ¿será que yo tengo problemas de audio? Varios tienen problemas de audio, pero yo no escucho nada. ahí me están escuchando. Ahí lo estamos escuchando perfecto. Sí, toca revisarlos en cada terminal donde están conectados porque se está escuchando perfectamente. Listo, ahí me escuchan entonces. Bueno, yo creo que para de pronto hacer un poco como con alguna interacción que podamos tener en este espacio, la idea es que quiero abordar un poco la parte normativa de la negociación colectiva, pero también un poco traerles algunas cifras que ha tomado el Comité de Libertad Sindical, el Comité de Expertos de la OIT, y también un poco hablar sobre algunas recomendaciones que ha emitido también el Comité de Expertos en el último informe de la OIT del año 2024, en parte sobre la promoción del derecho de negociación y parte también del derecho de asociación y de libertad sindical, y sobre algunas, digamos, propuestas también de regulación. Creo que vale la pena que de pronto nos ubiquemos en ese escenario internacional, pues parte de nuestro sustento normativo, y por bloques de constitucionalidad que hoy nos trae la Constitución, nosotros incorporamos el derecho de asociación. Entonces quiero compartirles esta presentación. Un momento. Entonces, yo creo que para que podamos empezar a hablar del derecho de negociación y de asociación, nosotros tenemos que ubicarnos en primer momento en libertad sindical. Yo creo que les pediría un poco apagar los micrófonos, ¿me escuchan ahí? Y sobre eso creo que, teniendo en cuenta un poco, pues, listo, nosotros tenemos que hablar de negociación, tenemos que volvernos un poco a qué significa, pues, realmente la libertad sindical y dónde está consagrada la libertad sindical. Eso para un poco hablar de la fundamentación de la libertad sindical, y sobre eso, yo creo que lo primero que nosotros tenemos que referir es sobre dónde está consagrado en materia internacional, pues la libertad sindical, llamémoslo como esa triada clásica, o en general el género que comprende la triada clásica del derecho de negociación, de Buenas asociación, tardes, negociación y de huelga. buenas tardes, qué pena interrumpirlo. No sé si estás proyectando porque no se ve, dice no se puede mostrar la presentación. No sé si solo me pasa a mí, pero si estás proyectando, por lo menos yo no estoy viendo la Ahí, presentación. tal vez ahí, ¿la ven? Sí se mira la presentación. Ahí se ve bien. Sí, Sí. sí, ahí la ven bien. Entonces, para continuar, y antes de realmente el derecho de negociación, yo creo que lo esencial es que nos ubicamos en qué es la libertad sindical, o sea, de dónde se desprende la teoría clásica de, digamos, lo que se ha denominado, pues, por la doctrina, también por la jurisprudencia, sobre qué es libertad sindical. En algún momento uno puede pensar que la libertad sindical, en efecto, y inicialmente está planteado, es los tres componentes de asociación, negociación y huelga, digamos. En general, hoy yo creo que nosotros podemos estar hablando de otros componentes. Uno de ellos, por ejemplo, ¿por qué no, en parte, la promoción del diálogo social
en ese intercambio de información o intercambio de experiencias o información en aras de la consecución de acuerdos de mejores condiciones de trabajo. Pero si quisiéramos referirnos solo a lo que es la libertad sindical, pues en primer lugar tenemos que indicar que está referido en el convenio 87 y 98 de la OIT. Uno referido solamente al derecho de asociación y otro al derecho de negociación. Ambos convenios hoy son ya ratificados por el Estado colombiano e incorporados, digamos, especialmente a través de una ley que hoy hacen parte pues, del bloque de constitucionalidad, pero como ley, pues es de obligatorio cumplimiento. Y básicamente los dos convenios tienen una conclusión importante, es que la libertad sindical es un derecho habilitante. O sea, la libertad sindical como derecho habilitante, ese que primero, en primer momento supone una condición importante, y es que debe haber primero libertad de asociación, o sea, la facilidad y la oportunidad de que los trabajadores se asocien de manera autónoma. Por eso se habla en el primer escenario de qué es la libertad, y la libertad sindical de la oportunidad pues de agruparse. Y esto con el fin de defender pues claramente los derechos e intereses económicos y múltiples del derecho laboral. Por esto, digamos, este motivo es considerado un requisito del derecho al trabajo que no podemos pensar que sin la existencia de libertad sindical no podemos pensar en que existan, digamos, un trabajo digno o un trabajo, por qué no decirlo, decente, sin la existencia de la libertad sindical. En la mayoría de los informes de la OIT y en el último, en el 2024, la OIT y la Comisión de Expertos reafirma, digamos, en un primer momento que no podemos hablar de derecho digno sin libertad sindical. O sea, no podemos en ningún país donde se respete las condiciones de trabajo o se piense en buscar mejores condiciones, no podemos pensarlo sin pensar en libertad sindical. Eso nos lleva a muchas reflexiones. El relator especial de las Naciones Unidas sobre derechos de la libertad, reunión pacífica, asociación ha señalado que los derechos colectivos son un medio de nivelar la relación desigual entre trabajadores y empleadores, ayudando a unos a remediar los abusos o acceder a salarios justos, dignos, en condiciones de trabajo en búsqueda de derechos colectivos. Fíjense que desde mucho antes, y esto también creo que es un dato importante, antes incluso de los mismos tratados de derechos humanos existió la OIT, y creo que eso no es gratuito, es decir, que antes en el sistema normativo y en general hayamos hablado primero de derechos del trabajo en condiciones dignas, antes incluso de derechos humanos, nos lleva a pensar que en algún momento, por supuesto, los derechos laborales también son derechos humanos. Y es por esto que, digamos, el relator especial de las Naciones Unidas, pues, sin duda, hace su intervención diciendo, pues, es que la libertad sindical de entrada ya supone que las relaciones de trabajo son desiguales. O sea, las relaciones de trabajo son asimétricas. Y es por esto que, pues, ya con esta diferenciación, y desde hace mucho rato atrás, pues se habla de cuáles son las condiciones básicas de la libertad sindical. Entonces, en general, pues los dos, el derecho de sindicación contemplado en el artículo 87 y el derecho de sindicación y de negociación consagrado en el artículo 98, ambas incorporados y ratificados mediante la ley 26 y 27 del 76. En este sentido, digamos, ya comprendiendo básicamente la importancia de la libertad sindical, nosotros ya podemos pensar que, bueno, si un requisito esencial para pensar en libertad sindical es la posibilidad de los trabajadores de agruparse para la defensa de los intereses, eso supone que inicialmente el núcleo esencial del derecho de asociación o del derecho de libertad sindical, como el género, es que en los países debe existir la capacidad o de tener la libertad los trabajadores de poderse agrupar. O sea, de entrada, básicamente el convenio 98 pues está diciendo que en los países donde se ratifique este convenio, el Estado no puede
el Estado ni los particulares, digamos, pueden tener ninguna interferencia en cómo los trabajadores, uno, se reúnen, cómo delimitan su campo de acción sindical. Es decir, en el campo de acción sindical puede haber toda la libertad y configuración de su plan de acción sindical. Y tres, pues necesitan, por supuesto, condiciones de libertad, o sea, condiciones realmente que puedan ejercer su derecho sin ninguna restricción ni ningún requisito que imponga el Estado o las autoridades administrativas. En esencia, hay una sentencia que a mí, digamos, me gusta mucho, que resume algunas cosas para hablar ya del derecho de sindicación y de negociación, y es una sentencia que interpreta de manera sistemática y teleológica el derecho de libertad sindical, y puntualmente es el alcance del derecho de asociación. O sea, hasta dónde está permitido o hasta cuál es el alcance, ¿sí?, que puede tener el derecho de asociación y a su vez de negociación. Porque uno, digamos, la negociación o el fin, uno de los fines, de varios, por supuesto, en el marco de la libertad sindical, es la negociación, pero también puede ser la huelga. Y en ese sentido, la configuración de la libertad y el alcance, pues, es determinado por los propios trabajadores. La sentencia, la SL 79/28/20 de la Sala Laboral, la Corte Suprema, pues indicó que en esa liberación o configuración o libertad normativa, de alguna manera, que tienen los trabajadores, pues nosotros no podemos limitar que los trabajadores subordinados solo sean los únicos habilitados para el derecho a negociación o de asociación. O sea, esta sentencia, digamos, interpreta de manera general, amplia y sistemática la Constitución para decir, yo no puedo pensar que los únicos que tienen el derecho de asociación sean los trabajadores. Es decir, en principio, por supuesto, pero como la libertad sindical es tan amplia, la libertad sindical también me supone que no solo los que tengan una relación regida mediante un contrato de trabajo, sino también el derecho de asociación sindical lo pueden presidir todos los trabajadores, independiente de su vínculo. Y de esto hablábamos de trabajadores independientes, por ejemplo, a su naturaleza jurídica o a su vínculo y a la modalidad de trabajo. Esto era afirmado por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia en comento. Y básicamente, en esta sentencia, pues la Corte lo que hace es que, con base, y fíjense que creo que esto es lo clave de entender que el derecho de asociación o los derechos que tenemos sobre el Código Administrativo de Trabajo deben mirarse a través de la Constitución y a través de los convenios internacionales. Y entonces, la Sala Laboral lo que dice es que de acuerdo al artículo 2 del convenio, que nos habla sobre qué es la libertad sindical y protección del derecho, la OIT refiere que todos los trabajadores, sin distinción al tipo de vínculo contractual o la naturaleza jurídica de la relación de trabajo, tienen derecho a la libertad sindical. Para la Corte, cualquier trabajador puede ser parte de una organización sindical con independencia de la naturaleza del vínculo que haya sido contratado. En cuanto a los derechos de los trabajadores, a través de contratos de prestación de servicio, miren esta parte tan importante. La Corte precisó que por una parte, el 353 del Código Sustantivo de Trabajo prevé que todos los trabajadores tienen derecho a asociarse libremente en defensa de sus intereses, sin imponer ninguna limitación, excepción o calificación. Y por otra, el 356 del Código Sustantivo de Trabajo, pues ya nos señala que los sindicatos de empresa están formados por individuos, sin entrar a definir las condiciones de los sujetos ni hacer ningún tipo de discriminación al respecto. Creo que parte de entender la libertad sindical es que nosotros no, es decir, es muy difícil hoy poder delimitar la libertad sindical sin entender el núcleo esencial del derecho a la libertad sindical. Entonces, la Corte en esta sentencia, a mí, la verdad, yo la cito mucho, incluso pues, en los mismos autos o incluso también en diálogo social, que uno puede ver cómo los trabajadores, si están agrupados y existe la autonomía de la voluntad para agruparse y defender sus intereses, independientemente del vínculo, pues eso los hace un sujeto válido y un sujeto de reconocimiento e interlocución. Y entonces,
esta sentencia pues lo reafirma. Esta sentencia lo que dice es, entonces, ¿qué pasa? Esos trabajadores, y entre comillas, porque no podemos entender el derecho, el derecho de trabajo solo por los trabajadores asalariados, pues no puede limitarse únicamente a quienes prestan servicios bajo un contrato de trabajo, dado que este constituye una de las diversas formas de regular la relación de trabajo. Pero también es cierto que hay otro tipo de vinculaciones no sujetas a los contratos de trabajo, como son los prestadores de servicios, los contratos a vínculo jurídico, civil o comercial. Esta sentencia de 2020 podemos calificarlo, no es una sentencia de la Corte Constitucional, pero sí de la Corte Suprema de Justicia, pues prácticamente hace las veces de un tipo de sentencia estructural que lo que hace es marcar un hito sobre la importancia de no encasillar la libertad sindical. Y eso yo Los creo que, contratos sindicales, perdón, ahí no cabe la libertad sindical en los contratos sindicales. los contratos sindicales es un acto jurídico, no es la esencia en sí misma de las organizaciones sindicales. Entonces, los contratos sindicales como acto jurídico, sujeto a derechos y obligaciones, es un acto que se desprende de la libertad configurativa de las organizaciones sindicales, pero no es en sí misma el fin de las organizaciones sindicales. Tiene, Pero, por supuesto, una habilitación, pero no es el fin de las organizaciones sindicales. perdóname ahí, pero eso es como una discusión bien interesante, ¿no? Y perdona, simplemente porque mira que el contrato sindical permite una relación de clases, una clase que se organiza frente a otra clase, ahí hay una relación de clases, mientras que el contrato individual, llamémoslo así, sea de prestación o como si es una relación del trabajador más con el Estado. Bien interesante, podría mirarse posteriormente eso. Continúa tu charla, tranquilo. Gracias. No, para cerrar su comentario, por supuesto, muy valioso, lo que yo creo, y en general, pues, es decir, los contratos sindicales, por supuesto que es una figura legal, que incluso hoy, ¿por qué no decirlo? Y desafortunadamente, y gracias a esa práctica indebida del uso de los contratos sindicales para la creación de empleo precario, pues lo que hoy es que eso es una esta parte de la reforma laboral, regular los contratos sindicales. Entonces, en ese sentido, pues los contratos sindicales claramente pueden desprender sujetos y obligaciones, pero lo que uno podría pensar y concluir es que si una organización sindical se creó para hacer contratos sindicales, no debería llamarse sindicato, debería llamarse empresa, regulada por el Código de Comercio. Y eso yo creo que en esencial Ahí, es en general lo que uno podría decir. La no, defensa de los pero intereses de los trabajadores es por medio de las organizaciones sindicales. no, Claro, claro que ahí hay una apreciación un poco ligera, pero que no vale la discusión en el momento, porque conozco un contrato, yo no pertenecía a él, conozco un contrato en el cual la organización sindical que existía para no dejar vender una empresa pública, realizó un contrato sindical y la empresa pública en ese momento que valía como 350.000 millones, no la dejaron vender, hoy esa empresa pública vale más de 2 billones. Y el contrato sindical incluso sirvió para que los trabajadores que venían trabajando venían siendo explotados con contratos a destajo, entraban a tener las mínimas garantías, porque eso logrado con ese contrato sindical. Que sería un modelo, porque de todas maneras la ley no dice que el contrato sindical, dentro del contrato sindical debe renunciarse a las mínimas de ley, llamémoslo así. Si usted firma un contrato sindical debe renunciar a sus garantías mínimas de ley. En ninguna parte está estipulado, llamémoslo dentro de la misma norma. Entonces, claro, indudablemente si el contrato sindical es utilizado para violar los derechos como han sido violados también con los contratos individuales o con los contratos de prestación de servicio, pues indudablemente es otra situación. Pero no, sigue la charla, qué pena. Yo también quisiera hacer un aporte para no seguir pues la discusión como dice el señor que intervino.
Ahí me parece que esa discusión no está profundamente dada y que es una figura del derecho colectivo y que hace parte precisamente de gran parte de la ley sindical. Pero bueno, hay opiniones contrarias, pero estoy de acuerdo con el señor. Habrá espacio seguramente más adelante para debatir. Sí, por favor, porque si no, no vamos a avanzar. Sí, por supuesto. Creo que puede haber muchas apreciaciones y muchos juicios de valor sobre digamos, los efectos de los contratos sindicales. Y claro, pueden haber algunos casos que hayan tenido un resorte y haya servido para la defensa de los intereses y del patrimonio público. Pero yo creo que cerrar eso y es decir que son muy pocos los casos. Hay un libro de la Universidad de Antioquia que investigó los contratos sindicales del sector salud desde 2014 al 2020, más o menos. La conclusión del libro es que es una de las precarizaciones casi que las equipara a las empresas tercerizadas o llamadas cooperativas de trabajo asociado. O sea, básicamente dice que la realidad, desafortunadamente, y ahí sí aplicando un poco el principio de realidad sobre las formas, lo que pasó con el contrato sindical fue una perversión del derecho de sindicación. Entonces, el libro, pues, es una investigación muy interesante que se los recomiendo y habla sobre las prácticas indebidas y los abusos que cometieron digamos, sindicatos frente a la utilización de la figura. Por supuesto, es una investigación solo del sector salud. Creo que eso habrá más investigaciones sobre otro tipo de contratos sindicales usados para tercerizar trabajadores y no pagar prestaciones sociales o limitarlas como lo hacen hoy las cooperativas de trabajo o empresas de servicios temporales, que son figuras pues que de alguna manera limitan un poco los derechos del trabajo. Hay otro Digamos, libro, para doctor cerrar eso, Canino, hay otro libro también en el cual habla del desarrollo histórico que permitió avanzar en la jurisdicción, en lo que tenemos avanzado hasta ahora a raíz de los contratos colectivos, llamémoslo así, pero continúe su charla. sí, no, pero yo creo que debería leer el otro que es más reciente y más práctico porque de alguna forma aterriza un poco la práctica de los contratos sindicales que desafortunadamente se usó así. En general, yo creo que para continuar y hablando un poco del alcance del derecho a asociación, eh, la Corte en esta sentencia, pues lo que habla es que y reafirma es que nosotros no podemos encasillar la libertad sindical. O sea, no podemos hoy pensar que la libertad sindical solo es para los trabajadores asalariados o regidos mediante un contrato de trabajo. En esta sentencia, la Corte por primera vez habla de contratos de prestación de servicios y habla de relaciones regidas bajo un contrato civil o comercial. Por lo tanto, en ese sentido, lo que dice la Corte es que el término de trabajadores debe entenderse en sentido amplio y no limitado a la categoría de empleados asalariados o subordinados. De manera que, bajo ese argumento, se reitera que no puede excluirse de un sindicato de empresa trabajadores independientes, so pena de que eso pueda ser una suposición de violar el derecho de sindical o el derecho de la igualdad contemplado en el artículo 13. Digamos, esta sentencia creo que es clave un poco para que nosotros podamos hoy pensar, y por qué no, ven ustedes como, por ejemplo, existen formas ya diversas del derecho de asociación. Artistas que tienen contratos precarios en el sector del cine y sector audiovisual, que incluso sus contratos son por menos de 2 meses y permanecen cesantes el resto del tiempo. Hoy existe ya varios sindicatos del sector artístico, existe también sindicatos, ¿por qué no? Y por este tipo de interpretación positivas y amplias es los sindicatos de plataformas digitales o plataformas de reparto, que por supuesto agrupa otro sector y fíjense que aquí casi que ni siquiera hay un contrato, solo hay una relación de trabajo, pero ni siquiera hay un contrato. ¿Por qué no pensar en los sindicatos de prestadores de servicios del sector público, sector privado,
que también tienen un tipo de habilitación constitucional en virtud del convenio 8798 de negociación y de sindicación en aras de la libertad sindical. ¿Por qué no pensar también en los sindicatos, por ejemplo, de campesinos? Sectores, digamos, donde no hay una relación propia regida bajo un contrato de trabajo. Es entonces en ese marco que nosotros tenemos que construir y pensar en qué es parte de la libertad sindical. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Yo creo que ya hablando un poco del derecho de negociación y, perdón, desde la libertad sindical y un poco sobre, ya entonces sabemos que el alcance del derecho de negociación no solo se limita a las relaciones regidas por contrato de trabajo, sino debe entenderse de una manera amplia y no limitada. Tenemos que ya es pensar en, bueno, cuáles son las condiciones para que exista la negociación. Ya sabemos que el derecho de asociación supone una libertad de configuración interna, de cómo los sindicatos se agrupan y también desarrollan sus estatutos o su forma al interior, que en esto pues existe, al igual que la libertad sindical, otro tipo de principio o mandato constitucional, que es el de la autonomía sindical. Y en este, digamos, principio de la autonomía sindical es la base fundamental de la libertad. Entonces, no podemos pensar que un sindicato o, digamos, condiciones de trabajo dignas sin que exista autonomía de los sindicatos para regirse bajo sus propios estatutos. Y sobre esto, pues básicamente, para que exista particularmente, y yo creo que en parte, como, digámoslo, acciones afirmativas o acciones habilitantes para el derecho de negociación, es que a partir del derecho de asociación, pues las organizaciones sindicales tienen la creación o la posibilidad de tener el fuero sindical. Entonces, para un poco hablar del fuero sindical y básicamente para pasar a la negociación, nosotros tenemos que entenderlo desde, pues claramente, el artículo 405 y 406 del Código Sustantivo de Trabajo, que garantiza el derecho de asociación. Se encuentra regulado principalmente el fuero. Y esto es el fuero en la capacidad de impedir al empleador de despedir al trabajador o trasladarlo o desmejorarlo o que afecte sus condiciones de trabajo sin causa, digamos, justificada. Y eso para hablar un poco de que entonces el derecho de asociación sí supone en entrada que las organizaciones sindicales o aquellos que se atreven a hacerlo, pues tengan que tener una protección frente al ius variandi del empleador. Y eso porque si el empleador tuviera digamos, la facilidad de poder retirar al trabajador, pues nuestro derecho o nuestra libertad sindical, digamos, se vendría abajo y tendría todo el ataque o la capacidad del empleador en esa relación asimétrica de trabajo en uso del ius variandi, poder despedir a los trabajadores. Entonces, en general, el 405 nos dice, bueno, la definición del fuero sindical es toda garantía que gozan algunos trabajadores de no ser despedidos ni desmejorados en sus condiciones de trabajo, ni trasladados a otros establecimientos de trabajo o de municipio sin justa causa, previamente calificada por el juez. En esencia, ya lo que vemos es que toda situación que afecte el fuero debe ser habilitada o debe irse hasta incluso a la autorización de despido, debe pasar por el juez del trabajo. El 406, pues ya nos habla puntualmente de cuáles son los trabajadores amparados por el fuero sindical de pues toda organización sindical de trabajadores. El A nos habla de los fundadores de los sindicatos, desde el fuero de fundadores, que tiene digamos, su habilitación desde la Constitución hasta 2 meses después de la inscripción del registro, sin exceder de 6 meses. También podemos hablar de los trabajadores con anterioridad a la inscripción del registro sindical, para quienes los ampare los rige la figura de los fundadores, los miembros de la junta directiva y subdirectivas, que eso nos trae el numeral 6,
2 miembros de la Comisión Estatutaria de Reclamos que designan sindicatos, las federaciones y confederaciones, y también uno de los, digamos, fueros que a mi juicio es uno de los que en general la práctica sindical y la práctica de la negociación protege más la negociación, es el fuero circunstancial. Este fuero, digamos, sí ha tenido bastante interpretación porque el fuero circunstancial en general está contenido en otro artículo diferente al de los fueros, y recordemos un poco que el Código Sustantivo de Trabajo fue expedido en estado de sitio en 1950-53 y su regulación estaba muy marcada por pues un momento de conflicto interno o de conmoción interior que vivía el país, y pues en el marco de una conflictividad tan alta pues sale por supuesto la protección foral que nos habla el artículo 405. Es entonces como en el Código Sustantivo de Trabajo el fuero circunstancial se suscribe a lo establecido en el artículo 25 del decreto 2365, que establece la protección en los conflictos colectivos. Los trabajadores que hubieran presentado al patrono un pliego de peticiones no podrán ser despedidos sin justa causa comprobada desde la fecha de la presentación del pliego y durante los términos legales de la etapa establecida de la etapa de arreglo directo. Respecto al contenido del fuero circunstancial, en materia de relaciones triangulares, la afiliación preorganizada, la jurisprudencia ha indicado lo siguiente. Esto me parece que es un caso muy clave del tema del fuero circunstancial, es lo siguiente. Por otra parte, tal y como se dijo en casación, no se requiere para la existencia del fuero circunstancial los trabajadores estén formalmente vinculados a un verdadero empleador, dado que las relaciones triangulares ejecutadas de forma irregular no tienen la eficacia jurídica de impedir la negociación colectiva entre empleadores y verdaderos trabajadores. ¿A qué voy, digamos, con esto para poder un poco hablar de un caso puntual de fuero circunstancial? Como parte de la libertad sindical, no podemos entenderla sobre la base de que solo sea regida bajo trabajadores con contrato de trabajo, pues tampoco puedo suscribir los fueros a esas relaciones. Es decir, no puedo tampoco limitar la libertad de los fueros o la libertad de en quién recae el fuero por la simple configuración o la simple presunción de tener un contrato de trabajo. Entonces aquí la Corte lo que dice, se reitera que bajo el principio de la realidad sobre las formalidades es transversal a las relaciones laborales que irradia todos sus ámbitos, incluidos por supuesto los intereses colectivos. En este caso, que dice pues la Corte en sede de casación, que se equivocó que los trabajadores afiliados a un sindicato con posterioridad a la presentación del pliego de peticiones impedía, digamos, el derecho de asociación o de negociación. En este caso, era el caso de una organización sindical que había una discusión sobre quiénes recaía el fuero. Entonces, particularmente en el transcurso de la presentación del pliego, se fueron afiliando varios trabajadores que fueron aforados. Entonces, lo que la Corte pues, determina es que en este caso, la Corte ha doctrinado que no se puede exigir una afiliación previa al sindicato como requisito para la protección contra el despido, sin justa causa en medio de un conflicto colectivo, dado que justamente uno de los objetivos de la negociación colectiva es estimular la sindicalización, y estas vinculaciones posteriores fortalecen la voz colectiva sindical, lo cual no puede conocerse, sin embargo, es necesario que tales afiliaciones posteriores se comuniquen al empleador. Entonces allí el conflicto era puntual, era porque antes, durante y después la organización sindical, producto del conflicto colectivo, empezó a forar por medio del fuero circunstancial a los trabajadores. Entonces de aquí la Corte no limita esas afiliaciones posteriores ni durante, sino lo que hace es que, como va en consonancia del derecho de asociación, pues lo que hizo fue uno de sus objetivos, estimular el derecho de asociación. Esto lo reitera en estas 3 sentencias del 28 de 2007, radicado 29081, radicado 39453, radicado 937 de 2022.
Y particularmente en esas, pues lo que dice es, el sindicato se llama Asotrainserv, y ahí, pues lo que establece la protección constitucional del fuero circunstancial. Esta también es una sentencia que amplía un poco la importancia del fuero circunstancial. En este sentido, pues la jurisprudencia ha señalado que la protección de la libertad sindical se expresa en el catálogo de garantías que se enmarcan los fueros. Fuero circunstancial es apenas una de las garantías del amplio catálogo de prerrogativas reconocidas a las organizaciones de trabajadores. Dada la naturaleza del propósito de este tipo de asociaciones, tanto en el ámbito interno como en el ámbito internacional, se garantiza la libertad de opinión, expresión, asociación, derecho a información, huelga, sindicación, reunión y manifestación. Particularmente, les puedo dar un dato puntual. En la negociación estatal que se acaba de culminar, uno de los acuerdos puntuales fue ampliar ese catálogo general de garantías sindicales. O sea, catálogo que se desprende de la libertad sindical y se hizo en el marco de la negociación nacional estatal para ampliar las garantías, por ejemplo, unas consagradas en el decreto 243 del sector público, otras consagradas en un decreto de permisos sindicales del 720, pero en consonancia con esta interpretación o en estas sentencias de que no solo podemos limitar el derecho de asociación o las garantías de ese catálogo amplio de derechos a sola lo que tiene que ver los fueros o los permisos. Es decir, la Corte reafirma y dice el catálogo de derechos es muy amplio. No solo tenemos que hablar de estos dos clásicos o la tríada clásica que les indiqué inicialmente sobre qué compone la libertad sindical, derecho de asociación, negociación y huelga, sino hay otros elementos que componen esa libertad sindical o ese derecho de negociación, de asociación. Doctor, muy buenas tardes, doctor. Qué pena interrumpir. Buenas tardes para Sí. todos, para todas. Es que tengo un tema puntual sobre esta situación del fuero circunstancial que está pasando Claro. en este momento. Yo soy presidente de un sindicato, pertenezco a la subcomisión de concertación de políticas salariales de Casanare y están despidiendo a la gente por solo querer vincularse al sindicato y estamos en este momento en negociación colectiva. Entonces, ese debate lo tenemos con la empresa. Justamente está pasando en estos días que cualquier persona por hablar bien del sindicato o decir que va a buscar las personas del sindicato para vincularse, las despiden sin justa causa. Entonces, la empresa manifiesta que por no pertenecer al sindicato, pues no aplica el fuero circunstancial. Entonces, pues ¿Cuál es la razón? O sea, hay un conflicto colectivo y están negociando en este momento. Sí, en este momento estamos negociando. En este preciso momento Y- estamos negociando y los despidos son sin justa causa. A personal que en algún momento llega y se acerca a los del sindicato a preguntar cómo se hacen la afiliación o algo, se dan de cuenta de que están en ese tema y los despiden sin justa causa. Ya, No, hoy claro. precisamente, señor. No, adelante. Para Sí, que o sea, con hoy esto termine. precisamente hicieron un despido así, ya van en la última semana, creo que van 4 o 5 despidos de personas que nunca han llamado, llevaban muchos años trabajando y nunca han tenido un llamado de atención ni nada, solo porque manifiestan el interés de afiliarse al sindicato, o dicen, no, venga, al sindicato sí voy a afiliarme, y de un momento a otro, apenas al otro día, finalizar contrato. Y pues la empresa manifiesta eso, el tema de que el fuero circunstancial no le aplica porque no pertenecen al sindicato aún. Entonces, Pero, ¿y por qué no los afilian? Es pues decir, no alcanzamos. lo que O pasa es que, ahí la bueno, pregunta, o en sea, general, listo. lo podemos No, afiliar, adelante. digamos, hoy pasó, ayer nos habían manifestado que quería ingresar un compañero, precisamente un caso puntual de hoy. Eh, Alguien iba a ingresar al sindicato, presentó ayer el formato de afiliación, lo iba a darnos a notificar a la empresa y esta mañana lo despidieron. Entonces, ¿se puede afiliar a ese compañero así, aún así ya despedido? Porque un Pues caso lo que puntual pasa, pasó, claro, lo que señor. ustedes tienen que hacer es que tienen que darle el alcance a esa afiliación y decirle que el interés fue durante la relación laboral
y que producto de su interés de afiliarse ocurrió el despido sin justa causa, que en teoría lo que se protege ahí, en ese caso puntual, es el despido discriminatorio. Y el despido discriminatorio como esa cláusula general de igualdad. Y ahí lo que hay que hacer es acudir ante el juez, por supuesto, de tutela. Porque como pasa con cualquier otro fuero, realmente lo que la Corte protege en el fondo es el abuso de poder dominante o el abuso del ius variandi del empleador en Disculpe, ¿se me fue la señal o se le fue a su merced? Se le fue el audio al doctor. ¿Nos fue el audio a todos o al doctor nomás? Se le fue solo al doctor. ¿Me escucha? Sí, yo tengo, pues ya le escucho a usted, pero al doctor no. No, se le fue el internet porque dejó de publicar. Se le fue el internet. Perfecto, perfecto. Gracias. Sí, hola, buenas tardes. Tuvimos un problema con el internet y ya estamos acá nuevamente conectándonos. Por favor, regálenos un minuto. Listo, yo venía explicando entonces que básicamente lo que se debe proteger ahí es el despido discriminatorio. Entonces el despido discriminatorio es, oiga, empleador, usted usó su facultad sin ninguna razón. Es decir, existe hoy una limitación puntual al despido sin justa causa, es el despido discriminatorio. Y el despido discriminatorio es que sin ninguna razón objetiva el empleador despida al trabajador. O sea, el hecho que el trabajador quiera afiliarse a un sindicato lo hace en una razón subjetiva y una razón que adolece de criterios para que se ejerza el ius variandi. Entonces, en ese caso, el sindicato o el trabajador. Primero, el sindicato puede generar la afiliación posterior y acudir mediante esta sentencia que les digo, estas que están acá relacionadas, para decir que el trabajador tenía fuero circunstancial y que lo que el sindicato estaba haciendo era estimular el derecho de negociación y el de asindicación. Entonces, en ese sentido, nosotros también vemos que en parte el derecho de sindicación es un derecho que también tiene intrínseco un ejercicio de promoción del derecho. ¿A qué voy con eso? El núcleo esencial del derecho no solo lo definimos por la participación o la oportunidad de los trabajadores de agruparse libremente, sino también tiene un efecto hacia afuera. Y el efecto hacia afuera es que en el marco de la negociación, y como sucede en la práctica, ustedes han visto, a veces existe un sindicato que le va bien una negociación y como en el sector privado, pues los beneficios
son para los afiliados, dependiendo el número de afiliados, dependiendo el número del total de la empresa, o dependiendo si los sindicatos, en virtud del decreto 089, pueden ejercer o digamos de manera unificada presentar un pliego, pues en ese sentido su margen o su capacidad de interacción y de sindicación es mayor. Entonces, pensar en eso no puede ser causal de discriminación y eso atentaría en general con la cláusula general de igualdad, contemplada en el artículo 13 de la Constitución. Y ahí es donde uno empieza a ver, primero, por ejemplo, cuando y esto, digamos, aplica mucho, pero creo que podríamos hacer una analogía guardando sus proporciones, en el despido del trabajador aforado por el fuero de estabilidad laboral reforzado, que realmente lo que hace es que, pues por supuesto, los trabajadores que están aforados, pues lo que necesitan es que en virtud de su condición, lo que necesitan es ese pequeño acto para lograr una igualdad material. Entonces, en ese sentido, yo no puedo pensar como empleador tratar a todos por igual como si todos fueran iguales. Es decir, la cláusula general de igualdad del artículo 13 de la Constitución nos dice, no, lo que usted tiene que hacer es que en aras de acciones afirmativas, como las situaciones de discapacidad o cualquier otro fuero, dependiendo por supuesto de su contexto, lo que tiene que haber es primero acciones del Estado y de los particulares para generar la igualdad material. O sea, llamémoslo así como aquel banquito que lo que hace es poner en igualdad de condiciones para que todos puedan ver, ¿sí? Entonces, si yo le quito ese banquito al que es más bajito, pues lo que yo hago es que ese no puede ver. Entonces, esa acción también la hacen los particulares y, por supuesto, el Estado. Entonces, en general, esos casos son de despidos discriminatorios. Primero, en efecto, lo que obedece ahí es un juez de tutela para la protección del derecho fundamental de la igualdad y derecho al trabajo y con conexidad al mínimo vital y móvil que tiene. Y segundo, el sindicato puede solicitar que el trabajador hizo su afiliación, estuvo interesado durante la negociación o en la presentación incluso, y con base a estas sentencias, argumentar que tenía fuero sindical, fuero circunstancial, y como tenía fuero circunstancial, pues la única forma de obtener el despido era por medio de una autorización judicial ante el juez del trabajo. Y por supuesto, la inspección de trabajo tiene competencia para investigar y sancionar despidos discriminatorios, con multas de hasta 5.000 salarios mínimos en virtud del artículo 486 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, vemos, por un lado, mecanismos de autotutela de las organizaciones sindicales y, por supuesto, autotutela también con la libertad sindical del derecho a la protesta, y eso también consagrado en el núcleo esencial del derecho o de la libertad sindical. Ahorita de pronto, si nos pone espacio a hablar de la huelga, pero también de protesta social como mecanismo de autotutela de derechos. Entonces, ese caso particular podría aplicar estas sentencias y una queja formal ante la inspección del trabajo para que se investigue y se sancione. Pero otra cosa, creo que aún mayor, creo que la organización sindical debe parar la negociación porque no tiene garantías sindicales. O sea, no puede ser que en el marco de una negociación existan actos atentatorios que lo que van a hacer es acabar con la organización sindical. ¿Sí? Entonces, el margen de acción sindical, lo que hayan aprobado los afiliados, deben evaluar lo que, digamos, acontece para que puedan ejercer alguna acción de hecho o una acción judicial o administrativa en aras de la autotutela de esos afiliados, de los trabajadores y en la búsqueda de mejores condiciones de trabajo. No sé si de pronto hay alguna otra pregunta ahí. No, sí, me quedó muy claro. Gracias, gracias, doctor. Gracias. Listo. Entonces yo creo que ya hablando de los dos fueros principales y ya teniendo en claro, o sea, claro como el contexto de cómo son los fueros, bueno, simplemente fue alguna descripción de la normativa, pues pasemos al derecho de negociación y digamos allí pues algunas menciones que quería hacerles. En particular, ante esto quería decirles lo siguiente, nosotros hicimos una revisión de el comité, puntualmente el informe puntual que saca la publicación del informe de la Comisión de Expertos para Colombia,
de la OIT, y hay algunas cifras preocupantes para el derecho de negociación colectiva en América Latina. Puntualmente, en el informe 2024 de la OIT dice básicamente esto: el 88% de los países de América Latina viola el derecho de huelga. O sea, hoy hay una cifra puntual que tenemos, que en general el 88% de los países del sector privado, este informe es del sector privado, viola el derecho de huelga. El 80% restringe la negociación colectiva. Así como lo que le está pasando al compañero ahorita, que está hablando sobre entorpecer la negociación, despidiendo a trabajadores que se interesan por el sindicato. Hay 80% de países de América Latina que restringen la negociación colectiva. El 88% de los países vulnera el derecho de sindicación. Así también. Entonces, no se puede sindicalizar. El que le interesa, lo despiden. El 68% niega el derecho a afiliación sindical. No se pueden sindicalizar. O sea, hay una obstrucción total del derecho de sindicación. Y el 44% de los países en general existen agresiones violentas a los trabajadores. Con ese contexto particularmente, y en nuestro país, parte también, ustedes lo saben, en el informe de la Comisión de la Verdad hay un capítulo puntual de reparación al movimiento sindical, porque en nuestro país existió una deliberación, digamos, unilateral de exterminio al movimiento sindical. Es que se encuentra enmarcada estas acciones. No por eso, por ejemplo, y no es gratuito, que en un libro que se llama Aún queda trabajo por hacer, hay un autor que estuvo representando a los trabajadores durante 30 años, se llama Luc Kuterbeck. Él dice, tiene un capítulo especial para Colombia. Él habla de todas sus experiencias en el Comité de Libertad. Él estuvo en los dos, Comité de Libertad Sindical y en el Comité de Expertos de la OIT, como representante de los trabajadores. Particularmente lo que él dice es que tiene un capítulo, él dice, uno de los peores países para ejercer el derecho de asociación es Colombia, el país más violento para ejercer prácticamente. Nos compara con Angola, nos compara con países donde casi ni siquiera están ratificados los convenios, pero allí hay algún mínimo de expresión de derecho de reunión. Pero básicamente lo que dice es Colombia, particularmente, es uno de los países más difíciles y más violentos para ejercer el derecho de asociación y de negociación. También dice en el informe y en ese libro, en el capítulo para Colombia, dice que particularmente en la etapa del 2002 al 2011, básicamente la OIT, por medio de una comisión de encuesta, no pudo ingresar al país para verificar las condiciones de los y las trabajadores en virtud del derecho de asociación y negociación. La única manera que la OIT pudo verificar algunas cifras con las centrales obreras en este periodo de tiempo, 2002 al 2011, fue a través que la OIT, por medio de una negociación con el gobierno de turno, aceptara que no era una comisión de encuesta, sino era una visita técnica. Y fue la única manera donde el autor dice, a nosotros desde la comisión de expertos, la única manera para entrar a Colombia en este periodo fue diciendo que íbamos a hacer una visita técnica, pero no como comisión de encuesta. Eso tiene una diferencia grandísima en todo el manual de libertad sindical de la OIT. Y esos datos, pues si yo les digo que el 40% de agresiones violentas, pero además se viola el derecho de huelga, pero además se restringe el derecho de negociación, y particularmente en nuestro país, pues tenemos pues graves dificultades y como Ministerio de Trabajo un gran reto de garantizar el derecho a la libertad sindical. Con ese contexto, pues decirles básicamente que la negociación colectiva pues está ya arreglada en nuestro país. Particularmente lo trae en principio el artículo 55 de la Constitución Política, pero también lo trae la Organización Internacional del Trabajo en el convenio pues 98 y en el convenio 154 de la OIT, ratificado por la ley 524, que dice, pues a efectos del presente convenio, la expresión de negociación colectiva comprende todas las negociaciones que tienen lugar entre un empleador, un grupo de empleadores
o una organización o varias organizaciones de empleadores por una parte y una organización o varias organizaciones de trabajadores por otra, con el fin de fijar condiciones de empleo, regular las relaciones entre empleadores y trabajadores, y C, regular las relaciones de los empleadores y las organizaciones y sus organizaciones. En virtud de este convenio, yo quiero decirles que, y sobre este apartado puntual, es que hoy nosotros podemos también pensar que como el derecho de asociación, les venía diciendo, no es de una mirada, digamos, única, sino de mirarse de manera amplia y sin limitación, si es así la asociación, también no es la negociación. Y miren cómo esta parte del artículo, pues puntualmente, casi que implícitamente nos está hablando que yo puedo también tener negociación, como básicamente se postula en la primera parte de la reforma laboral 1.0 de la apuesta también de la negociación sectorial o negociación multinivel. Eso lo podemos ver más puntualmente hoy en el decreto 243 del sector público. El decreto 243 del sector público nos regula cómo es la negociación sectorial o multinivel. Y es esta, aquella que se puede hacer con un empleador o varios empleadores, una organización de empleadores por una parte y una organización de trabajadores por otra, o varias organizaciones de trabajadores. O sea, nosotros no podemos, o sea, únicamente no solo se puede ver que la negociación solo sea entre mi empleador directo. También yo puedo, si por ejemplo, los empleadores se pueden agrupar en organizaciones, hoy en Colombia lo vemos, la ANDI, Penalco, pues también las organizaciones sindicales se pueden agrupar en federaciones y confederaciones para representar los intereses y hacer una negociación de alguna manera multinivel o sectorial. Esto, digamos, la negociación multinivel, por supuesto la OIT lo ha referido que tiene índices altos donde se ha dicho que la negociación multinivel ha mejorado, en primer lugar, la capacidad de interlocución de las organizaciones mayoritarias o más representativas. Segundo, ha determinado la mayor eficacia en la negociación y como lo ha dicho el decreto 243, pues ha determinado que sí hay aspectos metodológicos por mejorar. Entonces, comprendiendo que la negociación, pues no solo es entre empleadores y trabajadores, puede ser entre más, la sala laboral, y les traigo otra sentencia, la 168.11 de 2017, señaló pues algunos elementos de la negociación. Entonces, el derecho a negociación colectiva y su producto del convenio colectivo cumple la función tridimensional regular. Por un lado, la tradicionalmente que se conoce como mejora de condiciones de trabajo. O sea, lo primero que uno ve del producto de un convenio colectivo de trabajo es que lo que busca inicialmente es mejora de condiciones de trabajo. Pero no es el único. La segunda, las relaciones, mejorar también parte de las relaciones de empleadores y organizaciones de empleadores o uno o más sindicatos. Para la Corte, la regulación de las condiciones de trabajo que abarca no solo condiciones de trabajo tradicionales, salarios, prestaciones, jornadas, periodos, descansos, sino también las cuestiones que las partes decían libremente contemplar, como las relativas a las condiciones de empleo de traslados, procesos de reestructuración, seguridad y salud del trabajo, despidos, ascensos, contratación laboral, formación, no discriminación y las relaciones de sindicatos y empleadores, procedimientos o mecanismos de solución de conflictos y de prevención de conflictos colectivos e intercambio, entre otros. Acá, en este apartado, yo creo que uno podría decir que la Corte empieza a entender cuál es el lugar o la posición general del diálogo social. Y entonces, miren cómo dice, pues es que no solo yo estoy buscando la mejora de condiciones de empleo, yo tengo que ir por más, o sea, yo tengo que pensar en que las relaciones de alguna manera se tienen que armonizar y, por ejemplo, hoy vemos cómo en algunas convenciones colectivas que existen comités bipartitos de diálogo social o comités bipartitos de intercambio de información donde se lleven casos puntuales. Ejemplo, creo que destacado que en general la práctica ha dicho que ha tenido buenos resultados. La convención del abuso con Ecopetrol. La convención del abuso con Ecopetrol tiene una cápite puntual de resolución de conflictos, que dice de alguna manera que incluso asuntos de interpretación, asuntos de despidos, este capítulo de resolución de conflictos en diálogo social, donde está por un lado representantes del empleador Ecopetrol y representantes de la Unión Sindical Obrera, también tiene presencia el Ministerio del Trabajo.
y allí como mecanismo, llamémoslo autocompositivo de conflictos, lo que logran en este espacio es resolver cualquier duda sobre la aplicación de la convención colectiva. ¿Qué está evitando? Ir a un tribunal de arbitramiento. Y esto, digamos, abarca este tipo de situaciones. La negociación colectiva no solo comprendía como esa forma clásica de presento el pliego, inicio el conflicto colectivo, etapa arreglo directo, no negociamos, tribunal. Sino, si yo abarco otros elementos que me dice la jurisprudencia, pues realmente puede ser la forma de empezar a generar una paz en el trabajo, una paz laboral, sobre condiciones no solo de trabajo, sino condiciones generales, procesos de estructuración, procesos de contratación, no discriminación, el caso que pone el compañero, o sea, por ejemplo, eso, evitar al máximo o solo en casos extremos que el ius variandi del empleado sea usado de esa manera. O ya, digamos, pero en general evitar la discriminación pues, negativa. Y en ese sentido, pues la Corte en esta sentencia invita a que la negociación no solo se abarque condiciones de empleo, sino se abarquen otros mecanismos. Y esto con relación al apartado que les traje en primer momento, porque si se fijan en este punto, pues como yo no estoy, es decir, no solo estoy negociando con mi empleador directo, sino en un tipo de negociación multinivel, como inicialmente parte de la memoria justificativa de aportes, es que la negociación colectiva sectorial o multinivel puede ser, por ejemplo, ¿por qué no? Para la creación de políticas públicas. Dos, para generar procesos de formalización o de transición energética. O sea, yo puedo pensar que la negociación es el método eficaz y método eficiente para la consecución de mejores condiciones, no de trabajo, sino mejores condiciones en general. Esta sentencia me gusta mucho porque habla de esos elementos, no solo de la triada clásica, sino nos habla pues de otros asuntos. Particularmente, ¿dónde está ubicada la negociación sectorial? Como algo, digamos, novedoso que podríamos hablar, producto pues de que, claro, si yo entiendo que la negociación es la que ocurre entre un sindicato y un empleador, producto del inicio del conflicto colectivo y hasta la etapa de arreglo directo, y si en la etapa de arreglo directo no se decide un convenio colectivo, se va a tribunal y huelga, pues la negociación sectorial ofrece otras herramientas de configuración. Por ejemplo, el literal D del numeral 2 del artículo 5 del convenio 154 nos indica que establece que la negociación colectiva no debería estar obstaculizada por la inexistencia de reglas que rigen su desarrollo o la insuficiencia o el carácter impropio de las reglas. Y aquí nos dice que el Comité de Libertad Sindical ha señalado la relevancia de no imponer barreras a la negociación sectorial, la elaboración de procedimientos que favorecen de manera sistemática la negociación descentralizada de disposiciones derogatorias menos favorables que las disposiciones de nivel superior pueden desestabilizar globalmente los mecanismos de negociación colectiva, así como la organización de empleadores y trabajadores, y debilita la libertad sindical y la negociación en violación de los principios consagrados en el 97 y el 98. La legislación no debería obstaculizar la negociación colectiva a nivel industrial. Y esto lo trae en la recopilación de las decisiones del Comité de Libertad Sindical de 2018 en el párrafo 1408. Entonces, puntualmente, fíjense cómo deben haber reglas, yo creo que mínimas, también para que la legislación no impida la negociación sectorial. Y eso particularmente como una de las recomendaciones que tiene el Comité de Libertad Sindical para Colombia en aras de la negociación sindical. Sobre esto, considero también el numeral 1 del artículo 4 la necesidad de adaptar medidas adecuadas a las condiciones nacionales para que la negociación colectiva pueda desarrollarse a cualquier nivel, en particular el nivel de establecimiento de empresa, rama actividad o de industria a nivel regional o nacional. Finalmente, pues el derecho de negociación colectiva encuentra su asidero constitucional, que dice en el artículo 55, cuyo pues, establece el derecho de negociación colectiva para regular relaciones laborales, con excepción de la ley, el deber del Estado promover la concertación y los demás métodos de solución pacífica de los conflictos del trabajo. El artículo 407 nos define
la negociación o la convención colectiva como la habilitada por la negociación por una o varias negociaciones. Y también pues la definición propia de la convención colectiva de trabajo, celebrado aquel acto jurídico puntual entre uno o varios empleadores o organización de trabajadores o empleadores, federaciones sindicales, para fijar condiciones que rigen los contratos de trabajo durante su vigencia. Básicamente, con pues, esos conceptos y esas reflexiones, quiero pues, dejar ahí para básicamente ya cerrar y poder como ubicar algunas preguntas pues, que tengan sobre el derecho de sindicación y de negociación que vimos rápidamente y bueno, darles pues decirles muchas gracias por el tiempo y el espacio. Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta, duda, inquietud, observación, por supuesto que podamos revisar y con mucho gusto. No tengo sonido, ¿es el del administrador o todos? Qué pena. El sonido está bien. Ahí está bien, sí, pero no. Lo que pasa es que pues, no está hablando no está hablando nadie en el momento. Ah, no, el profe no está hablando, estamos todos en silencio. Gracias, gracias. Con gusto. Tenemos los chats activados. La presentación las preguntas para escuchar. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan ahí? Hola. Sí, señora, ahí la escuchamos. Dale, muchísimas gracias. Nuevamente señalarles la importancia de poder hacer las preguntas. Qué pena, compañera, pero no le estamos oyendo la pregunta que está haciendo. Yo creo que va a tener que escribirla en el chat para poder saber de qué se trata. Hola, ¿me escuchan ahí? El micrófono está cerrado de la compañera que está. Ahora sí. No, Está cerrado el micrófono. decíamos compañeros y compañeras que si tienen alguna pregunta, inquietud, la podamos hacer y de pronto se pueden levantar su mano o hacerla en el chat como bien consideren. Bueno, al parecer no tenemos ninguna pregunta en este momento. Les agradecemos por sus intervenciones, por los aportes en esta segunda sesión de la Escuela de Diálogo Social. Les estaremos enviando vía correo electrónico y el chat de WhatsApp que hay habilitado. Dale. ¿Me permites hacer una pregunta? Sí. Claro que sí. Camilo, Adelante. Marco Tulio. precisamente sí, hola, ¿cómo estás? Camilo, precisamente en el ambiente, en el ministerio, quedó la impresión que el 243 restringía la participación de las organizaciones sindicales de menor representatividad dentro de las organizaciones. Y todavía existe en el ambiente
esa percepción por parte de ciertas organizaciones porque se vieron, entre comillas, autoexcluidas del proceso de negociación que acabó de terminar. Entonces, ¿eso es una percepción o es efectivamente algo que quedó plasmado en el decreto 243? Hola, Marco Tulio. Yo creo que lo que podemos decir del 243 es que el principal mensaje, y yo creo que político que uno quiere decir del 243 es que llama a la unidad sindical. O sea, el propósito del gobierno nacional es promover la unidad sindical. Por supuesto que esto lo hizo en habilitación de los convenios y recomendaciones de mejores formas de negociación del sector público. Eso también está en el sector privado con el decreto 089. Pero principalmente es que el movimiento sindical, independientemente de sus, de pronto, diferencias internas, pues lo que tiene que promoverse es que exista la unidad sindical. Claramente el decreto pues tiene la fórmula. Es decir, bueno, si particularmente no hay unidad sindical, pues se instalará con aquel pliego que represente a la mayoría de trabajadores o sea el más representativo. Creo que en el caso del Ministerio de Trabajo, pues lo que ocurrió particularmente sí fue una diferencia, llamémoslo menor o mínima, con dos tipos de representatividad. Entonces, en ese sentido, al tener, digamos, un caso, hemos, digamos, estado en otras negociaciones públicas, del sector público mejor, y yo quiero decirles que en el Ministerio de Trabajo es un caso casi que excepcional que se ha visto eso. O sea, que exista una diferencia de la tasa de sindicalización, que casi que la mitad más uno se lleve la representatividad y el resto, que de alguna manera puede decirse quedan excluidos, pues es muy particular, es muy, muy particular. Digamos, ¿qué puede uno ver en otras entidades? Que la diferencia es más marcada. La diferencia sí es que, por ejemplo, los mayoritarios o más representativos logran condensar o en el mensaje de unidad sindical logran traer a las demás organizaciones. En el Ministerio del Trabajo pasó lo contrario. Entonces, en eso, pues yo creo que el decreto tiene esa interpretación y, por supuesto, generó esa habilitación. Ahora, eso no quiere decir que el decreto sea perfecto. Sí, hoy también, y les cuento, en el marco de la negociación estatal, se creará, se llevará todos los puntos de mejora del decreto a la Subcomisión de Políticas Salariales para que allí se reformen aspectos, por ejemplo, como ese, Marco Tulio. ¿Qué pasa con las minorías? ¿Qué pasa con las minorías que antes no lo eran, pero por la unificación, la correlación de fuerzas cambió? Se viola intrínsecamente el derecho de participación y de negociación por el cambio de correlación de fuerzas. O sea, son preguntas que hoy tenemos para la discusión de modificación del decreto. Entonces, yo creo que en ese ejercicio de minorías, ¿cómo queda su participación en el decreto o en la negociación colectiva? Pues son asuntos que tendremos que conciliar, porque finalmente, y para efectos prácticos en el sector público, a diferencia del sector privado, el convenio colectivo o acuerdo colectivo se extiende a la totalidad de trabajadores. Hoy lo que uno puede decir es que en el sector público casi que puede, por beneficios, puede estar dando igual ser o no sindicalizado. Entonces, es el hecho de cuál es la acción afirmativa o la promoción del derecho en el sector público de estar sindicalizado. Es básicamente eso y creo que sí es un aspecto de formular un poco una, formular alguna estrategia jurídica, llamémoslo así, o regla, como principio más que una disposición como regla, más bien no como principio, que permita zanjar la participación de las minorías. Porque miren, lo cierto también es que cuando los pliegos son disímiles o son muy diferentes, los jueces de tutela o los jueces constitucionales, lo que sí dicen es que cuando hay diferencias muy marcadas entre pliego A y pliego B, de alguna forma debe haber, por supuesto, la garantía de la negociación. Eso pasó en el ICA, por ejemplo. Terminaron la negociación,
Y lo que dijo el juez es que usted me dejó unos sindicatos por fuera. Y en esencia los dejó bien, digámoslo, cumpliendo las normas, pero no los escuchó. Y si no los escuchó, pues de alguna manera violó el derecho de negociación, porque usted no tramitó el derecho de negociación, o sea, usted no tuvo un intercambio de esos pliegos, porque finalmente sí eran diferentes. Pero lo que digo, en el caso del ministerio, creo que sí es particular. Entonces, podría dejar ahí. Pero Camilo, en el caso del ICA, como dice usted, el proceso de unificación no hubiera supuestamente surtido ese efecto de incluir a esas disimilitudes o a esas diferencias entre los pliegos, porque es que hay esa primera parte que es ese proceso de unificación cuando no se llega con un pliego ya unificado a la negociación, donde se reúnen todas las organizaciones y por más diferencias que haya, pues la idea es que esas diferencias se concilien y efectivamente lleguen todas las posiciones a una mesa de negociación, que fue lo que se hizo en el ministerio, pero que algunas organizaciones decidieron no unificar y por eso se quedaron por fuera de la negociación. O sea, no es que no se hayan escuchado, sino que se autoexcluyeron de la negociación. Sí, digamos, eso podría ser una interpretación, pero finalmente creo que tal vez estamos hablando de dos actos jurídicos diferentes en un solo proceso. Uno, el proceso de unificación y otro, el proceso de unificación de la comisión negociadora. Creo que en particular en el primero no había inconveniente porque en la práctica los dos pliegos eran muy parecidos. ¿Dónde fue la diferencia? En la conformación de la comisión negociadora. Esa fue la diferencia. Entonces, allí habrá reformas al decreto para garantizar la participación de las organizaciones también, digamos, representativas, pero también sin exclusión. O sea, finalmente que no haya como una posición, o sea, como que no haya un sector no sea aplastante frente al otro en el proceso, porque finalmente son peticiones genuinas que vienen de procesos asamblearios, procesos de libertad sindical, que reúnen las, digamos, solicitudes más sentidas de los trabajadores. Y eso creo que en esencia es lo que no hay que olvidar. Pues si eso es lo más sentido de los procesos de asamblea que reúnen sus peticiones para elevárselas a su empleador, pues debe darles un lugar puntual en la negociación. Pero digamos que es una interpretación también y hay aspectos por mejorar en la negociación. Entonces, creo que lo podemos dejar allí. Creo que había otra pregunta. Quiero preguntar algo. En los procesos de negociación, cuando ya definitivamente se llega a sacar esos acuerdos entre las entidades del Estado y la administración con los sindicatos, mejor dicho, ¿es posible que las personas que no están sindicalizadas puedan tener un aporte a las organizaciones que negociaron esos pliegos? El aporte puede haber desde que sea voluntario. Y pueden haber mecanismos o acciones afirmativas para generar puntualmente bajo el principio de la autonomía de la voluntad aportes a las organizaciones sindicales que consideren o que sean mayor representativas. Por supuesto que puede haber. Esa fue una discusión del pliego nacional estatal. Básicamente es que unos negocian y todos se benefician. Parece que no hay una relación directa. Es decir, unos de alguna manera están expuestos o están allí y todos se benefician. Diferencia en el sector privado. En el sector privado puede haber convención por sindicato. En el sector público no. Creo que allí habría una reforma y creo que sí, pues valdría la pena revisarlo. Desde que sea voluntario y como tipo encuesta informativa voluntaria, digamos ahí no violaría ningún derecho fundamental, podría hacerse sin problema. Otro aspecto es vía proyecto de ley modificando, digamos, modificando, eso puntualmente creo que hay un decreto ley que dice que básicamente en el sector público
los beneficios son extensivos, pero particularmente las organizaciones sindicales, en este caso en la negociación estatal, pues solicitaban era que no hay fomento a la negociación, y una de las posibilidades de fomentar la negociación es hacer, digamos, obligatorio, por un lado, un aporte voluntario, y si usted no lo hace, se excluye los beneficios. Y aporte voluntario es respetando el derecho negativo de sindicación, digámoslo. Usted puede afiliarse o no puede afiliarse, pero si se beneficia el acuerdo, tiene que dar un aporte, porque se está beneficiando del acuerdo general que hicieron los representantes de los trabajadores. Eso solo se puede hacer mediante proyecto de ley. Otro mecanismo es voluntario, bajo unos principios que podría ser sobre mayor representatividad, proporcionabilidad, razonabilidad de las organizaciones sindicales, digamos, mayoritarias. Por ahí podría verse el tema. Hay otra pregunta, quisiera preguntar si el fuero sindical es para todos los integrantes de la Junta Directiva o solamente para algunos. El 406 nos dice que hay varios tipos de fueros: el fuero de fundadores, el fuero de miembros de la Junta Directiva y subdirectivas, federación y confederación, sin pasar de 5 principales y 5 suplentes, y los miembros de los comités seccionales, sin pasar de un principal y un suplente. Literal C, ahí está la respuesta, Norma. Frente al fuero sindical, no, frente al fuero circunstancial, cuando se trata de una reubicación o un traslado en el sector público, debe haber autorización judicial. Es que la función pública hace la diferencia entre traslado y ubicación. Creo que en este caso hay que revisar bien el caso, porque puntualmente, si obedece, por ejemplo, a razones objetivas y no tiene o no obedece a una, digámoslo, así como el despido discriminatorio, a una razón subjetiva y no objetiva, en aras de la necesidad del servicio, puede que no haya autorización judicial. Y por supuesto hay que diferenciar entre traslado y reubicación. Entre otras cosas, ambas tienen que respetar, a mi juicio, los derechos fundamentales. Por ejemplo, el arraigo, por ejemplo, el mínimo vital y otras situaciones. Creo que en eso valdría la pena, pues, de revisar cada caso puntual, porque yo creo que en algunos casos también puede haber necesario una autorización judicial, cuando, por ejemplo, el acto administrativo no esté debidamente motivado y exista una presunción de discriminación. Yo ahí podría decir que sí puede haber una autorización judicial. En algunas entidades del Estado existen unos Para los funcionarios. funcionarios que son profesionales y forman parte del comité, tienen fuero, por supuesto. ¿A partir de ¿No qué se fecha escucha? a partir de qué fecha empieza a funcionar ese fuero para los comités? Porque, por ejemplo, en algunas entidades del Estado en este momento están haciendo renovaciones de esas provisionalidades y a algunos no les renuevan. Entonces, ellos, como para salvaguardarse, armaron comités en diferentes departamentos. Ese fuero empieza a regir a partir de qué momento. El literal C del 406 nos dice que miembros de los comités seccionales. Yo diría que a partir de la creación del comité. Y ahí es cuando, por ejemplo, uno ve que en los estatutos los sindicatos ponen presidente y vicepresidente del comité. Ahí está, principal y suplente. Desde la creación tiene el fuero. ¿Solo para esos dos cargos? No más. Sin pasar de un principal y un suplente, que en la práctica sindical es presidente y vicepresidente del comité. Así funciona. Claro, lo pueden denominar en su libertad sindical de otro nombre. Por ejemplo, no sé, secretario. Sí, o sea, así como dice también la norma, principal o suplente. Sí. Secretario, sí, porque si el secretario es principal, secretario y suplente, y listo, ahí. Es decir, la libertad de configuración de acción sindical no tiene límite ahí, como lo denominen los estatutos y como a bien tenga el sindicato.
Por favor, ¿me repite el número del artículo? Es el 406 del Código Sustantivo de Trabajo. Los demás miembros de ese comité no tienen fuero. No, tal cual los fueros son reglados. O sea, los fueros están taxativos en la norma. No hay otros fueros. Claro que de pronto por acuerdo se dé una extensión, eso puede ser otra cosa. Pero los fueros son los que contempla la ley, la jurisprudencia por medio de sentencias estructurales o sentencias de unificación, las del Consejo de Estado y las de la Corte Constitucional. Y las de tutela cuando se vuelven doctrina probable. Listo. No más. Muchísimas gracias. Bueno, compañeros, muchas gracias por su tiempo y nos veremos pronto. Buena resto de tarde. Ok, muchas gracias. Hasta luego. Estén muy bien. Hasta luego, gracias. Judy, por favor, para solicitarle que nos envíe las diapositivas a los correos institucionales. Muchas gracias, muy amable y un abracito.